El experimento de la prisión de Stanford fue un estudio de psicología social en el que un grupo de estudiantes universitarios se convirtieron de manera simulada en prisioneros o guardias en una supuesta prisión situada en la Universidad de Stanford. El experimento, realizado en agosto de 1971 y financiado por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, tenía como objetivo medir el efecto de los juegos de rol, el etiquetado y las expectativas sociales en el comportamiento de un grupo de jóvenes confinados durante un periodo de 2 semanas. Sin embargo, el maltrato a los prisioneros creció tan alarmantemente que el investigador principal, Philip Zimbardo, canceló el experimento después de tan solo 6 días. En este video conoceremos más detalles de la cárcel de Stanford, el controversial experimento sobre la conducta humana. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que subimos y así ayudarnos a seguir creciendo. Zimbardo y sus colegas estaban interesados en averiguar si la brutalidad observada entre los guardias de las prisiones americanas se debía a las personalidades sádicas de los guardias o tenía más que ver con el ambiente de la prisión. Por ejemplo, los prisioneros y los guardias pueden tener personalidades que hacen que los conflictos sean inevitables, ya que los prisioneros no respetan las normas mientras que los guardias son dominantes y agresivos. O pueden ser que el entorno cerrado de una prisión, con sus conflictos inevitables, sea el que genere un mal funcionamiento. Más de 60 jóvenes respondieron a un anuncio sobre un estudio psicológico sobre la vida en prisión, y los experimentadores seleccionaron tras entrevistas y pruebas de personalidad que sirvieron para eliminar a los candidatos con problemas psicológicos, discapacidades médicas o antecedentes de crimen o abuso de drogas. Se seleccionaron a 24 solicitantes que fueron juzgados como física y mentalmente sanos. Los voluntarios recibían $15 al día y fueron divididos al azar en igual número de guardias y prisioneros. Los prisioneros fueron tratados como un criminal normal, fueron arrestados en sus domicilios sin aviso y llevados a la comisaría local. Se les tomaron las huellas digitales, se les fotografió y se les fichó. Luego les vendaron los ojos y fueron llevados al departamento de psicología de la Universidad de Stanford, donde Zimbardo había acondicionado parte del sótano como si fuera una prisión, con puertas y ventanas enrejadas, paredes desnudas y pequeñas celdas. Al llegar al edificio del Departamento de Psicología de Stanford, comenzaba el proceso de desindividualización. Los prisioneros eran desnudados, desinfectados y se les retiraban todas sus posesiones personales. Se les colocaba un pequeño grillete con candado en el tobillo y se les daba ropa de cama y un uniforme con su número. Desde entonces solo se les llamaba por ese número. El objetivo de estas indignantes condiciones era simular el entorno de una prisión real y, de acuerdo con la intención de Zimbardo, crear rápidamente una atmósfera de opresión. Todos los participantes fueron observados y grabados en videos por los experimentadores. Los guardias fueron instruidos para hacer lo que creyeran necesario para mantener la ley y el orden en la prisión y para imponer respeto, aunque se les ordenó que no abusaran físicamente de los prisioneros. Como curiosidad, se les entregó gafas de sol para impedir que los prisioneros pudieran ver sus miradas. Zimbardo observaba como investigador el comportamiento de los prisioneros y los guardias y también actuaba como el director de la prisión. El resultado del estudio fue impactante e inesperado para los propios investigadores, sus colegas psicólogos y el público en general. Los estudiantes universitarios que fueron asignados al azar para ser prisioneros sufrieron burlas y traumas psicológicos agudos. Algunos suplicaron para ser liberados a los pocos días de encarcelamiento simulado, mientras que otros se adaptaron a aceptar ciegamente la injusta autoridad de los guardias, quienes rápidamente internalizaron ese papel que les había correspondido.
Muchos de estos jóvenes, aparentemente educados y amables, algunos de los cuales se habían definido en las entrevistas como pacíficos o contrarios a la guerra de Vietnam, pronto comenzaron a maltratar a sus compañeros con tal indiferencia al obvio sufrimiento que producían sus acciones. Varios de ellos idearon ingeniosas formas de acosar y degradar a los prisioneros, y ninguno de los guardias que eran menos activos en las burlas o en el maltrato intervinieron o se quejaron de los abusos que presenciaron por parte de sus compañeros. Desnudar a los prisioneros y las flexiones fueron las formas más comunes de castigo impuestas por los guardias. Uno de los guardias pisaba la espalda de los prisioneros mientras hacían flexiones o hacía que los otros prisioneros se sentaran en las espaldas del castigado. También les ponían capuchas de nylon para simular cabezas afeitadas. En el transcurso del experimento, algunos de los guardias se volvieron crueles y tiránicos, mientras que otros se deprimieron y desorientaron. A pesar del hecho de que los guardias y los prisioneros eran esencialmente libres de cualquier forma de interacción, la naturaleza característica de sus encuentros tendía a ser negativa, hostil y vejatoria. El experimento de la prisión de Stanford fue inmediatamente atacado por razones metodológicas y éticas. Zimbardo admitió que durante el experimento se había sentido a veces más como un superintendente de la prisión que como un investigador. Zimbardo y sus colegas analizaron durante 25 años su estudio y su influencia en el sistema penitenciario norteamericano. A mediados de los años 70, el pensamiento dominante se movió abruptamente de una sociedad que justificaba encarcelar gente con la premisa de que su reclusión facilitaría de alguna manera su productiva reincorporación a la sociedad en libertad, a uno que utilizaba el encarcelamiento simplemente para anular a los delincuentes o mantenerlos alejados del sistema de la sociedad. El experimento de la prisión de Stanford se considera generalmente como uno de los estudios más famosos de la psicología. Ha aparecido en documentales, reportajes de televisión, revistas y periódicos, y se ha resumido en docenas de manuales de psicología, sociología, filosofía, criminología, derecho penal y metodología. Se hizo ampliamente conocido fuera del mundo académico. Es una referencia común en la literatura sobre genocidios, el mal y la agresión, e inspiró varias novelas y 3 películas. ¿Te gustaría profundizar un poco más en este controvertido experimento? Te recomendamos ver la película estadounidense del año 2010 titulada El Experimento, protagonizada por los ganadores del Oscar Adrien Brody y Forest Whitaker. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.